Bienvenidas a mi canal de peinados. Hoy día vamos a hacer un peinado con trenza dragón, de las que están en moda para las señoritas. Yo ya tengo la división, he hecho una división de ceja hasta la coronilla, a ambos lados igual, el otro lado igual, ya tomé la división. Peinaremos bien el cabello. Yo hice una colita aquí atrás para mientras comienzo a tejer el cabello, la parte de adelante. Vamos a comenzar en la parte de adelante. Tomaremos así de cabello, vamos a tomar poquito. Al principio tomaremos aquí en la frente. De este mechón vamos a hacer 3 divisiones. Tomaremos las 3 divisiones. Para hacerla más fácil, vamos a tomar así en esta manera. La primera división del lado derecho va a pasar por debajo de la división del lado izquierdo. La del lado izquierdo pasa por debajo de la que cruzamos. Ahora vamos a alzar este mechón para este lado. Vamos a tomar una pequeña división, un pequeño mechón de cabello, perdón. Este mechón cruzado y se junta con con el del lado izquierdo. Ahora tomamos este por debajo del primer mechón, cruza también hacia el lado izquierdo. Ahora dejamos este para arriba. Vamos a tomar otra pequeña división, otro pequeño mechón, perdón. Este mechón cruzado hacia el lado derecho. Este cruza el primero por debajo también hasta el lado derecho. Ahora nos pasamos al lado derecho. Vamos a dejar este mechón para arriba para mientras tomamos el mechón de cabello para cruzarlo, cruzado hacia el lado izquierdo. Eso sí, vamos a ir peinando bien el cabello o estirándolo con nuestras manos. Pasa cruzado hacia el lado, se junta con el del lado izquierdo. Ahora bajamos este que dejamos alzado, cruzado también hacia el lado izquierdo, perdón. Sacamos el del lado izquierdo, vamos alzando y tomamos otra pequeña división, otro pequeño mechón. De esta manera vamos a sacarlo muy bien y lo vamos a cruzar, cruzado por encima hacia el lado derecho. Ahora agarramos el que dejamos, lo cruzamos también cruzado por debajo hacia el lado derecho. Ya nos pasamos al otro lado. Sacamos la división para arriba, la acabamos dejando. Al mismo tiempo podemos ir peinando el cabello. Vamos a tomar otra pequeña sección de cabello del lado derecho. Cruzada hacia el lado izquierdo. Este va cruzado por debajo, hay que cruzarlo por debajo también y llega y se junta con lo del lado izquierdo. Tomamos este mechón para arriba, vamos a sacar más cabello, lo vamos a cruzar, cruzado por encima, se junta con lo del lado izquierdo. Ya que hayamos hecho esto, cruzado, bajamos el que dejamos y lo tomamos por debajo, cruzado también hacia el lado derecho. Cada paso que vamos dando, vamos a ir alisando un poco el cabello con el peine, peinándolo. Vamos a dejar el mechón que siempre vamos dejando para arriba. Dejamos este para arriba y vamos a agarrar el cabello. Vamos a cruzar el cabello cruzado hacia el lado izquierdo, así cruzado. Ahora bien, este baja por debajo, cruzado también hacia el lado izquierdo. Ya tomamos el del medio de esta manera con nuestros dedos y alzamos este mechón. Para mientras tomamos un mechón de cabello y lo vamos cruzado por encima, como siempre, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón. Cruza hacia el lado derecho y bajamos este por debajo, cruza también por debajo hacia el lado derecho.
nos pasamos al mechón del lado derecho. Vamos a alzar este, levantamos este hacia arriba y volvemos a cruzar cabello, agarrando bien el cabello. Vamos a agarrar líneas rectas y vamos a cruzarlo, cruzado hacia el lado derecho. Ya que lo hagamos cruzado, bajamos el que dejamos y lo cruzamos por debajo hacia el lado derecho también. Cada paso que vamos dando vamos a ir apretando un poco. Vamos peinando el cabello y vamos invirtiendo el cabello a nuestra trenza. Cruzamos el cabello en esta manera, cruzado por encima, no se les olvide, por encima, cruzado hacia el lado izquierdo. Ya que lo pasamos, vamos a procurar por agarrar también el de abajo. Entonces lo cruzamos recto hacia el lado izquierdo. Vamos a procurar por enredar, para hacer esto, para que no nos quede mal, lo pasamos por debajo también. Y viene quedando aquí en medio. Es el que subimos. Agarramos bien este cabello, vamos a procurar por peinarlo antes de agarrarlo. Y si con la ayuda de nuestro peine podemos agarrarlo más mejor también. Que lo hayamos agarrado, lo vamos a cruzar recto. Ahora baja por debajo, va también recto hacia el lado izquierdo. Quedan así en medio, van quedando los dos mechones. Levantamos para arriba y volvemos a agarrar más cabello para invertir, cruzado, recto, va hacia el lado derecho. Ahora bajamos el que dejamos, procuramos por estirarlo un poco y lo pasamos por debajo también hacia el lado derecho. Ya levantamos el del lado derecho, pasamos el mechón de cabello recto hacia el lado izquierdo. Ahora baja recto hacia el lado derecho, izquierdo, perdón, por debajo. Ya levantamos el del lado derecho, mechón. Vamos a invertir el último mechón de cabello, vamos a procurar por invertir la mitad. Pasamos recto hacia el lado derecho. Ahora por debajo, recto, por debajo, hacia el lado derecho. Ya quedan estos dos. Levantamos el del lado derecho, agarramos el último mechón, lo paso recto hacia el lado izquierdo. Ahora bajo y lo paso hacia el lado izquierdo. Y ahí vamos a dejar la trenza porque solo la quiero para enfrente, solo para este lado, así como quedan estas trenzas de cocodrilo. Mechón vamos a girarlo por encima, vamos a soltarlo de abajo. Si quieren pueden hacerle rizos o algo otra cosa al resto del cabello, o pueden alisárselo muy bien, que les quede, que llamarán mucho la atención. Vamos a peinar bien el resto del cabello. Así quedan estas hermosas trenzas. También pueden sacarse el cabello de aquí abajo de la coleta y volver a dar otra vuelta. Aquí lo vamos a amarrar con un gancho. Podemos hacer lo mismo al otro lado. Vamos a agarrar un mechón de cabello
peinarlo bien y girarlo por debajo y volver a dar otra vueltecita. Vamos a sujetar con una liguita por debajo y vamos a poner bien nuestro peinado. Y así es como nos quedan estos hermosos peinados.